La Biblioteca del Geronte. Joaquín León Molina. Escritor sueco de origen griego, Theodor Kalifátides nació en Malaoi, en Grecia, el 12 de marzo de 1938. Se trasladó con sus padres a Atenas en 1956 y emigró a Suecia en 1964 en busca de trabajo. Allí se adaptó y dominó rápidamente el sueco, lo que le permitió retomar sus estudios. Se matriculó en la Universidad de Estocolmo en filosofía y, una vez licenciado, trabajó en dicha universidad como profesor. Inició su carrera de escritor en 1969 con poesía, pero el reconocimiento lo obtuvo principalmente gracias a la novela. Además, ha publicado libros de viajes y obras de teatro, guionista y director de cine. Diversos premios tanto en Suecia como en Grecia. Su obra se ha traducido a más de 20 idiomas. De entre su vasta bibliografía y la experiencia de lector, destaco aquellos que personalmente he leído, como por ejemplo Otra vida por vivir, Timandra, Un nuevo país al otro lado de mi ventana, texto que comentamos en este podcast, Madres e hijos, El asedio de Troya, Lo pasado no es un sueño. Constantes en su obra la añoranza de su tierra natal, las experiencias y vivencias de infancia y adolescencia vistas en el presente desde la perspectiva del pasado, la adaptación a la cultura, a la literatura y a la sociedad sueca, las experiencias y vivencias como extranjero o como inmigrante. El caso es que al leer a Kalifátides lo primero que nos llega es la calidad y la calidez de su escritura, con un lenguaje directo pero poético. El uso de la ironía y de los recursos literarios le permiten dibujar un mapa oscuro y luminoso a la vez. Es capaz de contarnos la herida, pero también invita a creer que no todo está perdido. Kalifátides nos invita a ampliar la mirada y a conocer lo que nos rodea como si nunca nadie lo hubiese etiquetado, y a practicar una observación del mundo donde sea la inocencia quien nos guíe y no la convicción de estar siempre en lo cierto. Dice Kalifátides: cuando veo algo bello, de inmediato busco encontrar la mancha negra, no por mezquindad, sino porque sólo así puede acercarme a ello. El punto de partida del libro que comentamos hoy es una agresión racista. Su lectura, nos va llevando por el entresijo de preguntas sobre la identidad, sobre la experiencia migrante, sobre la soledad de la patria. Kalifátides defiende magistralmente el mestizaje y nos invita a desarmar prejuicios para abrazar un vuelo a la deriva que permita otra mirada sobre el mundo. El tema del libro es el carácter constante del sentimiento de extranjería y de orfandad que se da en todas las direcciones, en la patria adoptiva, en Suecia, y también en la tierra que le vio nacer, en Grecia. Para Kalifátides, la aceptación de esa perpetua soledad significa una decisión y también un alivio para él. Comenta Kalifátides: me había vuelto extranjero en mi país. Nos recuerda que nada puede ser inmenso si antes no fue nuestro, es decir, si no lo hemos pasado por el tamiz de la experiencia o de la empatía. Es una atractiva reflexión el libro sobre el sentido y el contrasentido de la experiencia migrante. Después de leer este libro, seguramente querremos o queramos leer toda la obra de Theodor Kalifátides. Nos ha pasado a todos los que hemos leído un primer libro de él. Y esto es quizá la prueba de que estamos ante uno de los escritores más fascinantes de nuestro tiempo. El tema principal del libro es la emigración. La migración, los estereotipos, los prejuicios, la xenofobia, el enemigo, el extranjero de mierda. Extranjero en uno mismo, como dice el propio autor.
No entendemos la vida que vivimos porque intentamos entender una vida que no vivimos. Nos cuenta la evolución del tema migración en Suecia, de la multiculturalidad, de la límite de la libertad de acceso, ya que el inmigrante en Suecia no tiene acceso a puestos de toma de decisiones y de representación. Habla de la reivindicación de que sus hijos sean ya considerados ciudadanos suecos, no inmigrantes de segunda generación. Habla de la adaptación y de la aceptación. Comenta él, nacido en ninguna parte ni griego ni sueco. Habla de los motivos de la migración a Suecia, de la inestabilidad social, inestabilidad política y una falta de futuro laboral. Primordial y fundamental en este y en otros libros de Kalifátides es hablar de la infancia, de su infancia, de la adolescencia y familia, de las influencias y los recuerdos de esta infancia, de sus primeros años de vida, de la cultura, de la religión, del pensamiento, de la mitología y de la literatura griega, también de la libertad y de la esclavitud, la utopía de nuestro tiempo, los orígenes de su padre, padre comunista, maestro, encarcelado. Y recuerdo de las primeras clases en la escuela donde su padre impartía estas clases. Ausencia del padre, arrestado por los alemanes en la ocupación alemana nazi, maltratado. Un recuerdo de su padre es que mi padre jamás me dijo qué sintió cuando me vio por primera vez. Pero siempre hay alguien, cuando viaja de regreso a su patria, a su pueblo, siempre hay alguien que le recuerda que es el hijo del maestro. Hay conversaciones telefónicas con la madre, recuerdos, confidencias y lágrimas, ciertas relaciones tóxicas con hermanos, los tíos, la bisabuela materna, de la que tiene gran afecto, hasta el punto de que tiene, hasta hace poco, creo que la seguirá manteniendo, un retrato suyo en el estudio sueco. Hay una búsqueda de la esencia de la vida cuando somos niños y recuerdos de la ocupación alemana en su pueblo natal. Habla de cuando era adolescente, de esa etapa de guerra, del hambre, del miedo, del pudor. Cuando regresa a su pueblo natal, ya maduro, incluso ya casi jubilado, habla de la casa de la infancia, de los colores, del azul. Hay recuerdos y recuerdos con compañeros, recuerdos del servicio militar, de la camaradería, de las manifestaciones y reivindicaciones en las que participaba en aquella época. Se siente turista, tiene la duda de sentirse turista o extranjero en su propia patria. También continuamente en su bibliografía, Kalifátides, sobre los griegos antiguos, sobre las epopeyas y clásicos griegos, Ulises, Penélope, Odiseo, Medea, Jansón y los celos, Troya, Esparta, Teseo, Ariadna, París, Helena. Habla del amor según las culturas y los países, del idioma del amor, del drama sueco y el drama griego. Comenta el griego comienza donde termina el sueco. Habla de Alcibíades, de Platón, de Aristóteles, y menciona particularmente en este libro, literatura, autores como Kundera, Kavafis. Habla de la literatura en Suecia, de las bibliotecas suecas, del reencuentro con la lengua griega tiempo después de haberse ya incorporado a Suecia. Menciona, dice Kalifátides, la escritura es como un repique de campanas, y también recuerda cuando leía a sus hijos la Ilíada y la Odisea. Nos habla del idioma y la cultura sueca, del aprendizaje del sueco, de su vocabulario, de sus monosílabos, de las lecturas en sueco. Hace una analogía del aprendizaje del griego y del sueco. Habla del pundonor, del honor, de la patria, palabras. Pundonor en el hombre y en la mujer, diferencias culturales también en los chistes sobre el sexo, en las bromas, con cierto matiz en las bromas sobre el alcohol.
Habla de la distancia física en la cultura griega y la sueca. Dice que el sueco es una lengua ideal para escribir cuentos. Una lengua, comenta, no la aprendes si no la amas. Califátides en este y en otros libros habla de viajes. Cuando leemos a Califátides viajamos con él, según le leemos. Habla de los paisajes, de las gentes, de la naturaleza. Concretamente, en 1999 realiza un viaje por Suecia y nos habla de los paisajes, nos los describe como si fuese un cuadro, paisajes, los lagos, la gastronomía, los personajes. Habla de un matadero y hace unas similitudes con los sacrificios a los dioses griegos. Encuentra una isla, una torre medieval. Las palabras, dice, son más concretas que la vida y describe paisajes y entornos suecos y la lluvia. Califátides nos narra, nos describe, nos hace reflexionar sobre el amor y el sexo, sobre las relaciones amorosas heterosexuales, sin pudor, pero adornadas y potizadas. Habla del amor como una carrera de velocidad y sin en cambio la soledad comenta su maratón. Nos hace reflexionar sobre la sexualidad en la infancia y en la adolescencia. Un cierto sesgo, en otros libros profundiza un poquito más en ello, pero un sesgo de homosexualidad, ya que su madre esperaba que él, Theodor, hubiese sido una niña. Pero sin embargo menciona la escena icónica de Marilyn Monroe y la falda al vuelo. Nos hace reflexionar sobre las repercusiones que una chica sueca esté acompañada por un chico griego y de las relaciones sentimentales en distintos países y culturas. De una manera bella y poética nos hace reflexionar, el libro es una reflexión, nos hace reflexionar sobre la muerte. Habla de una ballena muerta, un episodio de infancia y adolescencia, una ballena muerta en una playa, la curiosidad de adolescente de 12 años y el sentimiento de tristeza. Y sobre el pensamiento, la meditación sobre el destino y la muerte, ya que compara la ballena muerta con un migrante fracasado. Nos habla de un cementerio sueco de soldados rusos. Como ya he comentado, el libro, la bibliografía en general, está plagada de reflexiones. En este libro en concreto nos habla de los motivos que le llevaron a escribir este texto después de 38 años viviendo en Suecia. Nos habla de la tesis a la antítesis y finalmente la síntesis. Menciona la dignidad y también la palabra beso. Reflexión, vivir para trabajar o trabajar para vivir, las diferencias en Suecia y en Grecia, en todo caso la búsqueda de la felicidad. La mejor forma, comenta, de aceptar en lo que nos hemos convertido es recordar lo que éramos. Reflexión sobre la ontología y la lógica, dos palabras diferenciadas en Suecia y en Grecia. Y también la estética y la lógica como hijas de la ontología. Dice Califátides, se traducen las palabras, no los sentimientos. Muchas reflexiones, diferentes reflexiones sobre la mitología personal. Me pregunto y busco qué es la mitología personal y encuentro que son las historias fundamentales de un individuo para dar sentido y un significado al mundo. Hay una búsqueda de la frase exacta que lo explicara todo, sobre todo en la infancia y en la adolescencia. Y comenta que los recuerdos son fabricados, que nos acordamos de cosas, a veces nos acordamos de cosas que nunca sucedieron. Seguimos reflexionando con Califátides. ¿Cómo puedo recordar una cosa si nunca lo oí? ¿Lo habré oído de otros? ¿Lo habré soñado? Y si soñé eso, ¿cómo puedo estar seguro de que no he soñado todo lo demás? ¿Qué consecuencia tiene que vivamos una vida que nuestro cerebro no reconoce? Él, Califátides, dice: soy consciente del peligro que corro, construir una vida que no he vivido por la sencilla razón
de que solo una vida así parece verdadera e inteligible. Comenta, me recuerda a un pensamiento budista, dice hasta el viaje más largo, hasta el camino más largo, comienza por un primer paso. Yo diría, Califátides diría, que comienza mucho antes en la tradición, en el mito. Y la última reflexión, y con eso cerramos el comentario, creo que define bien su bibliografía y este texto en concreto. Dice, a la edad que tengo, lo mejor que me puede pasar es que el día de mañana se parezca al de ayer. El podcast ha finalizado. No olvides recoger tu equipaje. Te esperamos en el próximo programa. Gracias por tu atención, espero que hayas disfrutado.